He pensado mucho si publicar esta historia, de verdad. Llevo años con esto guardado aquí en el pecho, como una piedra que se hace más pesada cada día. Pero ya no puedo más. Necesito desahogarme. Necesito soltarlo, aunque solo sea para saber que alguien, en algún lugar, sabe lo que pasó esa noche. He cambiado nombres. He omitido la ubicación exacta de la estación de servicio por razones legales y por mi propia cordura, pero los hechos son dolorosamente reales. Lo que van a escuchar no es un invento, es la razón por la que no puedo volver a estar solo en una habitación cerrada. Es la razón por la que el silencio me aterra. Todo empezó cuando estaba en la universidad. Era un estudiante dedicado, con una beca que cubría mi matrícula, pero la vida tiene formas crueles de recordarte que nada está garantizado. Mi padre murió repentinamente de un ataque al corazón. De un día para otro, el mundo se derrumbó, no solo por el dolor de su pérdida, que era inmenso, sino por la realidad práctica. Mi madre no podía mantener la casa sola, tenía que empezar a trabajar. No había opción. No podía perder la beca, así que el plan era demencial: estudiar de día y trabajar cuando pudiera. Fue un infierno encontrar empleo. Las empresas odian a los estudiantes, piensan que somos poco fiables, que priorizaremos un examen antes que un turno de trabajo. Y quizá tengan razón en algunos casos, pero yo estaba desesperado, necesitaba ese dinero. Después de semanas de rechazos, de patear calles y entregar currículums, logré una entrevista en un conocido recinto de comida rápida. Estaba ubicado en una estación de combustible a las afueras de la ciudad. La ubicación era mala para un cliente normal, pero perfecta para los camioneros y los viajeros nocturnos. El gerente, un hombre cansado y con olor a tabaco rancio, me miró y me dijo: «Necesitamos gente para los fines de semana. Turnos rotativos, día y noche. Si te comprometes a no faltar por un examen, el puesto es tuyo». Acepté de inmediato. Era perfecto. El transporte de la empresa pasaba por los trabajadores y los dejaba en sus puestos, así que no tenía que preocuparme por el coche. Mis compañeros iniciales eran gente de paso, pero el sueldo me permitía ayudar a mi madre con las facturas. La vida parecía, si no feliz, al menos manejable. Al principio, el turno de noche era mi favorito. Era tranquilo. La estación de servicio, con sus luces de neón parpadeantes en medio de la oscuridad de la carretera, tenía algo casi pacífico. El local de comida rápida por la noche solo atendía a unos pocos conductores cansados, a algún grupo de jóvenes que volvía de una fiesta o a camioneros solitarios en busca de café negro y una hamburguesa recalentada. Las primeras horas eran un rito monótono: limpiar las máquinas de helado, reponer las existencias, preparar las freidoras para el breve pico de la 1 de la mañana. Después de eso, el silencio regresaba. Podía estudiar un poco, escuchar música o simplemente ver pasar a los camiones. Pero con el tiempo, algo cambió. El aire se volvió más pesado. El silencio, antes pacífico, se tornó opresivo. Recuerdo la noche específica en que todo se torció. Acababa de recibir mi primer salario completo. La sensación de alivio al ver los números en mi cuenta bancaria fue abrumadora. Iba a ser una buena noche. Iba en el bus de la empresa, ese vehículo viejo y destartalado que olía a desinfectante y fritos viejos, escuchando música con mis auriculares para aislarme del mundo. Mis compañeros estaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos o durmiendo antes del turno. La carretera era una cinta de asfalto negro que se estiraba hacia la oscuridad, con los faros del bus cortando la niebla que a veces se formaba a esa hora. Estaba a mitad de una canción cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi jefe. Mi corazón dio un vuelco. Un mensaje de tu jefe a las 11:30 de la noche nunca es una buena noticia. Lo abrí con trepidación. Decía: «Por esta noche no podrá acompañarte tu compañero de turno. Tuvo un problema personal y no pudimos encontrar a nadie para reemplazarlo. Estarás solo. Lo siento mucho por el aviso tan tarde. Te pagaremos el doble por el trabajo extra. ¡Ánimo!».
Al principio, mi reacción fue de una extraña aceptación. ¿Solo? Bueno, no era lo ideal. El local es grande y aunque no hay mucha gente, estar solo significa que tienes que hacer todo. Atender, cocinar, limpiar, reponer. Pero la promesa del doble pago, eso cambió mi perspectiva. Era una oportunidad de oro para darle un respiro a mi madre ese mes. No pasa nada, me dije a mí mismo. Es solo una noche, será tranquilo. Ese fue el primer error. El primer error de una larga cadena de decisiones que me llevaría al borde de la locura. No entendía que en ese local, a esas horas, estar solo no es una cuestión de carga de trabajo, es una cuestión de vulnerabilidad. Cuando llegué a la estación de servicio, el bus me dejó y siguió su ruta. La gasolinera estaba casi desierta. Un solo conductor estaba llenando su tanque y me miró brevemente antes de volver a su tarea. Entré al local y el olor a grasa y desinfectante me golpeó. Familiar, pero extrañamente inquietante ahora que sabía que no habría nadie más conmigo. El turno de día ya se había ido, dejando el local en ese estado de espera que precede al turno de noche. Encendí todas las luces, intentando combatir la oscuridad que parecía rodear el edificio. El local, que normalmente parecía bullicioso y lleno de gente, ahora se sentía inmenso. El eco de mis propios pasos me seguía mientras me dirigía a la parte trasera para ponerme el uniforme. Las primeras horas pasaron con una normalidad engañosa. Fue una noche inusualmente tranquila. Hasta las 3 de la mañana solo había atendido a unos 10 clientes. Eso era extraño. Normalmente, incluso en una noche lenta, hay más movimiento. Unos cuantos camioneros, una familia viajando tarde, algún rezagado de la ciudad. Pero esta noche, la carretera parecía haber sido evacuada. Los 10 clientes que vinieron llegaron en goteo, solitarios y silenciosos, como si la noche misma les hubiera robado la voz. Pidieron su comida, pagaron y se fueron sin mediar palabra, desapareciendo en la oscuridad de la carretera. No me quejé, sin embargo. Después de todo, me pagarían el doble por menos trabajo. Me dediqué a limpiar a fondo la cocina, a organizar los estantes y a preparar todo para el turno de la mañana. Estaba en la caja, limpiando el mostrador con un paño y desinfectante, cuando escuché un ruido. No fue un ruido fuerte, fue un sonido sutil, un roce, como si algo se hubiera caído o arrastrado. Venía de la bodega, que está en la parte de atrás del local, más allá de la cocina. Me quedé congelado, con el paño a mitad de camino. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el zumbido constante de la freidora. Pensé que quizá un paquete de vasos de papel se había caído de un estante mal equilibrado, o quizá, en el peor de los casos, había un ratón. No sería la primera vez. «Es solo un ruido», me dije, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón. Pero la bodega no tenía ventanas. La única forma de entrar era a través de la cocina, y yo era el único que estaba en el local. Si algo había hecho ruido allí, solo podía ser por 3 razones. Algo se cayó solo, había un animal o había otra persona. Y la última opción era la que me helaba la sangre. Me dirigí hacia la cocina. Cada paso me parecía un trueno en el silencio del local. Crucé la zona de preparación, pasé por delante de las freidoras y la parrilla, que ahora parecían monstruos de metal inactivos. La puerta de la bodega estaba al final del pasillo, una puerta de metal pesada, con un pomo redondo y desgastado. Me detuve ante ella. Escuché de nuevo. Nada. Solo mi propia respiración, que se volvía cada vez más superficial y rápida. Agarré el pomo de la puerta. Estaba frío, muy frío, a pesar de la calefacción del local. Lo giré con decisión y empujé la puerta. La bodega estaba a oscuras, una oscuridad densa y absoluta, el tipo de oscuridad que parece tener peso. Mi mano buscó el interruptor de la luz y lo accioné. La luz fluorescente, vieja y cansada, parpadeó un par de veces antes de iluminar la habitación con un tono amarillento y poco reconfortante. Entré y revisé el lugar. La bodega es una habitación rectangular, llena de estanterías de metal cargadas con cajas de patatas congeladas, bolsas de pan, suministros de limpieza y refrescos. Todo parecía estar en orden,
No había cajas caídas, no había signos de intrusión. Incluso me agaché para mirar debajo de las estanterías por si había algún ratón asustado, pero no encontré nada. «Estás paranoico», me dije en voz alta, y mi voz sonó extraña, como si no me perteneciera. «Estar solo te está afectando». Me sentí ridículo. Me reí secamente de mi propio miedo y me di la vuelta para salir. Apagué la luz, volviendo a sumergir la bodega en la oscuridad, cerré la puerta tras de mí con un sonido sordo y me dirigí de vuelta a la cocina, sintiéndome tonto. Fue en ese momento cuando la noche, la verdadera noche, comenzó. Caminé por el pasillo de la cocina hacia la zona de caja, con el paño todavía en la mano. Cuando llegué a la puerta que separa la cocina de la zona de atención al cliente, alargué la mano para abrirla. Es una puerta de vaivén, que se abre hacia ambos lados, pero esta vez no se dio. Empujé de nuevo, más fuerte. No se movía, como si algo la estuviera bloqueando del otro lado. Mi corazón saltó a la garganta. Intenté tirar de ella, pero no había pomo, solo una placa de empuje. La puerta estaba atascada. «¿Hola?», grité y mi voz salió temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Un silencio que parecía reírse de mí. «¿Hola? Estoy encerrado en la cocina. Si hay alguien ahí, abra la puerta». Empecé a golpear la puerta con el puño, una y otra vez. El metal de la puerta resonaba con un sonido hueco. No había respuesta. El pánico empezó a invadirme. No podía ser. La puerta nunca se atascaba. Era una puerta de vaivén. No tenía cerradura. ¿Cómo podía estar cerrada? Frustrado y asustado, saqué mi teléfono del bolsillo para llamar a mi jefe o a emergencias. Estaba seguro de que lo había cargado antes del turno, pero cuando presioné el botón de encendido, la pantalla se mantuvo negra. La pulsé una y otra vez con creciente desesperación. Estaba apagado. Y no solo apagado, parecía muerto, como si toda la energía hubiera sido succionada. No se encendía, no vibraba, no hacía nada. Estaba completamente solo, incomunicado y encerrado. Empecé a gritar. Grité hasta que mi garganta ardió, gritando por ayuda a un local vacío, a una estación de servicio desierta, a una carretera que no escuchaba. Mis gritos eran inútiles. El silencio de la cocina se los tragaba. Me recosté contra la puerta, sintiendo cómo el sudor frío empezaba a empapar mi uniforme. El tiempo empezó a distorsionarse. Podían haber pasado minutos u horas, no lo sabía. El miedo me estaba paralizando. Me senté en el suelo helado de la cocina, intentando organizar mis pensamientos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una broma cruel? ¿Un compañero que había entrado sigilosamente? Pero mi jefe me había dicho que estaba solo y la gasolinera estaba desierta. Mientras estaba allí sentado, con la cabeza entre las rodillas, tratando de no entrar en hiperventilación, escuché algo que me heló la sangre, algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. Fue una voz, pero no cualquier voz. Era mi propia voz, con su cadencia, sus inflexiones. Escuché cómo alguien con mi voz, desde la zona de atención al cliente, al otro lado de la puerta, hablaba con un tono amable y profesional. «Bienvenido, ¿qué puedo ofrecerle hoy?». Me quedé congelado, incapaz de moverme, de respirar. El pánico se transformó en un terror existencial puro y absoluto. Eso no era posible. Yo estaba aquí, encerrado en la cocina. Entonces, ¿quién estaba afuera? ¿Quién estaba usando mi voz? Escuché una respuesta, una voz suave, femenina, que pedía un combo de hamburguesa y patatas fritas. «Por supuesto», respondió mi voz. «Sería un combo número 3. ¿Desea agrandarlo?». Escuché el sonido de los botones de la caja registradora siendo presionados, el mismo sonido que yo había estado haciendo hacía unas horas. Escuché el sonido de la impresora de recibos. Escuché cómo mi voz le decía a la clienta: «Serán 8,50 por favor». Escuché el sonido del dinero siendo intercambiado, el tintineo de las monedas.
el sonido de la caja abriéndose y cerrándose. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar, para no hacer ningún ruido. Estaba temblando incontrolablemente. Esto no era real. Tenía que ser una pesadilla. Una pesadilla muy lúcida, inducida por el estrés y la falta de sueño. Pero no lo era. El suelo frío bajo mis manos era real. El olor a grasa era real. Y la voz afuera era real. Me levanté y me dirigí de nuevo a la puerta, pero esta vez con un miedo diferente. No un miedo a estar atrapado, sino un miedo a lo que estaba al otro lado. Me acerqué y pegué la oreja a la puerta, con mucho cuidado. Afuera, la conversación continuaba. Mi impostor estaba preparando el pedido. Escuché el sonido de las patatas congeladas siendo vertidas en la freidora, el sonido de la parrilla chisporroteando. Pero yo estaba en la cocina. Las freidoras y la parrilla estaban detrás de mí, en silencio y apagadas. ¿Cómo podía escuchar esos sonidos? El terror me nubló la vista. Volví a sentarme en el suelo, con la espalda contra la bodega. Tenía que pensar, tenía que encontrar una explicación lógica. Quizás la radio del local se había encendido y estaba reproduciendo una grabación, pero yo no había hecho ninguna grabación. Quizás había un altavoz en el exterior que estaba reproduciendo sonidos de la cocina y de la caja, pero ¿por qué? ¿Y por qué con mi voz? Estuve unos minutos así, perdido en un laberinto de preguntas sin respuesta, hasta que me percaté de un inquietante suceso. Un detalle sutil al principio, pero que pronto se volvió evidente e innegable. La cocina. La cocina parecía más pequeña. Al principio pensé que era un efecto de mi visión, de mi pánico, que el miedo me estaba haciendo percibir las cosas de manera distorsionada. Pero no. Me fijé en la freidora. Parecía estar unos centímetros más cerca de mí que antes. Me fijé en el estante de la pared de enfrente. Parecía estar más bajo. Miré hacia el pasillo que llevaba a la bodega. Parecía más corto. Las paredes se estaban moviendo, lenta, imperceptiblemente, pero se estaban moviendo, se estaban cerrando sobre mí. El pánico inicial se transformó en una claustrofobia asfixiante. No, empecé a murmurar con la voz quebrada. Esto no es real. Las paredes no se mueven. Pero no podía negar lo que estaba viendo. El espacio que me rodeaba se estaba reduciendo. El techo parecía estar bajando. Las paredes de metal de la cocina se estaban estrechando. Me levanté y corrí hacia la puerta de la bodega. Quizá había una salida allí. Quizá había un conducto de ventilación por el que pudiera escapar. Agarré el pomo de la puerta de la bodega y tiré de él. Estaba atascada, igual que la puerta de la cocina. Estaba atrapado en un espacio que se hacía cada vez más pequeño. Empecé a gritar de nuevo, esta vez con una desesperación primal. Grité a mi impostor, grité a la clienta, grité a quien quiera que estuviera ahí afuera. Por favor, ayúdenme, estoy encerrado, las paredes se están moviendo, ayuda. Afuera, la voz con mi tono continuaba atendiendo a la clienta, ignorando mis gritos por completo. Aquí tiene su pedido. Que tenga un buen viaje, dijo mi voz, con una cortesía mecánica que me dio escalofríos. La puerta de la cocina se sentía cada vez más cerca de mi espalda. El techo estaba tan bajo que tuve que agacharme. La freidora estaba ahora a solo unos centímetros de mi abrazo. Las paredes me estaban comprimiendo. El aire se estaba volviendo escaso, caliente y viciado. Me desplomé en el suelo, llorando, temblando, rogando a Dios, a mi padre fallecido, a quien quiera que pudiera escucharme. «Papá, por favor», susurré con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Por favor, ayúdame. No quiero morir aquí». El espacio seguía reduciéndose. La cocina era ahora apenas una habitación diminuta, de unos 3 metros cuadrados. Tenía que encogerme para caber en ella. La freidora me presionaba contra la pared de enfrente. El techo estaba a centímetros de mi cabeza. Las paredes eran frías, muy frías,
y parecían estar hechas de un metal sólido y sin fisuras. Empecé a gritar y a golpear las paredes con toda la fuerza que me quedaba. Mis nudillos sangraban, mis abrazos amoratados, pero no me importaba. Tenía que salir de ahí. No podía morir así, aplastado por unas paredes invisibles en una cocina de comida rápida. La desesperación se convirtió en una locura. Grité hasta que mi voz se rompió. Grité palabras ininteligibles. Grité de dolor y de terror. Pensé en mi madre. Pensé en lo que pasaría cuando ella viera que no volvía a casa. Pensé en mi padre y en cómo él se habría sentido al saber que su hijo iba a morir de esta manera. La idea de que mi vida terminaría aquí, en este espacio claustrofóbico y sin sentido, era insoportable. La bodega, o lo que quedaba de ella, era ahora un ataúd de metal. Las paredes estaban a centímetros de mí en todas direcciones. No podía moverme, no podía respirar. Sentí la presión en mi pecho, en mi cabeza. Las paredes me estaban aplastando. El final estaba cerca. Cerré los ojos, preparándome para el dolor, para la oscuridad final. Y entonces, en el momento más oscuro, cuando la presión era casi insoportable, sucedió. No fue un sonido, no fue un movimiento de las paredes, fue una sensación de paz y calidez que surgió de la nada, en medio de ese ataúd de metal helado. Abrí los ojos. La bodega seguía siendo diminuta, pero algo había cambiado. Frente a mí, donde debería estar la pared que me estaba aplastando, había una luz suave y blanca. No era la luz fluorescente de la bodega, ni la luz de la cocina. Era una luz diferente, que parecía surgir de un lugar más allá de esta realidad. En medio de esa luz, lo vi. Era mi padre. No parecía un fantasma, no parecía un cadáver. Parecía él, tal y como lo recordaba. Llevaba su camisa de cuadros favorita, esa que siempre usaba cuando íbamos de pesca. Tenía esa sonrisa tranquila y reconfortante que siempre me hacía sentir seguro. Sus ojos, llenos de amor y preocupación, me miraban con una intensidad que me hizo olvidar mi miedo por un momento. «Papá», susurré incrédulo. Él no dijo nada. No hubo palabras, solo una mirada que comunicaba más que cualquier discurso. Su mirada me dijo que todo estaría bien, que no estaba solo, que él estaba conmigo. Su mano se alargó hacia la pared que estaba a mi izquierda. Parecía que la pared no existiera para él. Su mano atravesó el metal como si fuera humo. Escuché el sonido de una cerradura siendo girada, un sonido nítido y claro en medio de la opresión. La puerta de la bodega, que había estado atascada, se abrió lentamente. Una oleada de aire fresco me golpeó en la cara. La luz blanca y mi padre desaparecieron. Volví a estar solo en la bodega. Pero la puerta estaba abierta, y la bodega había vuelto a su tamaño normal. Ya no me estaba aplastando, ya no era un ataúd de metal, era solo una bodega llena de cajas. Me quedé allí, congelado por un momento, sin saber qué hacer. ¿Había sido una alucinación? ¿Una jugarreta de mi mente desesperada? No lo sabía, pero la puerta estaba abierta. Me levanté, con las piernas temblando, y salí de la bodega. Crucé la cocina corriendo, con el corazón en la garganta. La cocina estaba tal y como la recordaba, con las freidoras y la parrilla apagadas. No había signos de movimiento de las paredes. Todo parecía normal. Llegué a la puerta que separaba la cocina de la zona de caja. Esta vez, la puerta se abrió con facilidad cuando la empujé. Salí al local de atención al cliente. Estaba vacío. No había clienta, no había impostor, no había nadie. El local estaba en silencio, solo con el zumbido constante de la freidora. Me quedé allí de pie, en medio del local, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando. Miré a mi alrededor buscando alguna explicación. No había nada. El mostrador estaba limpio, tal y como lo había dejado. No había signos de que nadie hubiera estado allí. Fui a la caja registradora y la abrí con mi llave de gerente. Había 8.50 más de lo que debería haber. El billete de $10 estaba en la bandeja de los billetes y había 1.50 en monedas en el cajón de cambio.
La impresora de recibos había impreso un recibo para un combo número 3 a las 3:15 de la mañana. Eso significaba que todo lo que había escuchado afuera había sido real. La clienta, la venta, la voz. Pero yo había estado encerrado en la cocina. Y yo había visto a mi padre. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Si la venta era real, entonces el impostor también lo era. Y si el impostor era real, ¿dónde estaba? Me acerqué al mostrador de la caja. Estaba a punto de volver a la cocina para verificar la bodega una vez más cuando recordé algo: las cámaras de seguridad. El local tenía cámaras de seguridad en todas partes, en la cocina, en la zona de caja y en la bodega. Fui a la oficina del gerente, una habitación pequeña y desordenada donde se encontraba el monitor de las cámaras. Me senté frente al monitor y con manos temblorosas retrocedí la grabación hasta las 3 de la mañana. Lo que vi me heló la sangre más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado esa noche. La grabación de la bodega me mostró a mí mismo. Vi cómo entré a la bodega a las 3:02 para revisar el ruido. Vi cómo encendí la luz, miré alrededor y no encontré nada. Vi cómo apagué la luz y cerré la puerta tras de mí. Hasta ahí, todo era normal. Pero la grabación no terminó ahí. Continué viendo la grabación de la bodega, pero esta vez con la luz encendida. Vi cómo segundos después de que yo cerrara la puerta desde afuera, algo comenzó a manifestarse en el centro de la habitación. No era una persona, era una figura sombría, indistinta, que parecía surgir de la oscuridad misma. La figura no tenía rostro, no tenía forma definida, pero estaba allí. Vi cómo la figura sombría se quedó allí, quieta en el centro de la bodega, y entonces vi cómo las paredes de la bodega comenzaron a moverse. No era mi imaginación. Las paredes de metal se estaban cerrando lentamente, tal y como yo lo había experimentado. Pero en la grabación, la figura sombría no parecía estar afectada por el movimiento de las paredes. Se limitó a observar, con una inmovilidad que me pareció aterradora. Luego, cambié a la cámara de la cocina. Me vi a mí mismo, en tiempo real, mientras estaba sentado en el suelo de la cocina, llorando y gritando de terror. Vi cómo las paredes de la cocina se cerraban contra mí, exactamente como yo lo había sentido. Vi cómo me encogía, cómo me agachaba, cómo me asfixiaba, y vi cómo gritaba a mi impostor afuera. Cambié a la cámara de la zona de caja. Me vi a mí mismo. No a mí mismo. Vi a mi impostor. Llevaba mi uniforme, tenía mi aspecto, mi complexión, pero no era yo. Su rostro era indistinto, borroso, como si no estuviera completamente materializado. Pero cuando hablaba, era mi voz. Vi cómo atendía a la clienta, cómo preparaba la comida, cómo hacía la venta. Vi cómo la clienta, una mujer de mediana edad con gafas, no notaba nada extraño en el impostor. Pagó, tomó su comida y se fue. Cambié de nuevo a la cámara de la cocina. Me vi a mí mismo, completamente comprimido por las paredes. Vi cómo caí al suelo, cómo cerré los ojos, cómo me rendía a la desesperación. Y entonces vi cómo la figura de mi padre apareció en la cocina, exactamente como yo lo había visto. Vi cómo abrió la puerta de la bodega y cómo yo salí corriendo de allí. Cambié de nuevo a la cámara de la bodega. Vi cómo justo cuando yo salía de la bodega, la figura sombría en el centro de la habitación se desvaneció, volviendo a sumergirse en la oscuridad. Cambié a la cámara de la zona de caja. Vi cómo justo cuando yo salía de la cocina al local, el impostor con mi aspecto, se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Se detuvo ante la puerta de la bodega que ahora estaba abierta. Vi cómo entró el impostor a la bodega y vi cómo la puerta de la bodega se cerró desde adentro con un sonido nítido. Esa fue la última vez que lo vi. El impostor estaba en la bodega y yo estaba afuera. Me quedé allí sentado, frente al monitor de la oficina con el estómago revuelto y la mente en blanco. No sé cuánto tiempo pasé así. No sé qué pensar, qué creer. He tratado de encontrar explicaciones lógicas, una alucinación compartida por las cámaras, un fallo en el sistema de grabación, una broma elaborada. Pero nada tiene sentido.
Los 8.50 están en la caja, el recibo está allí, y las imágenes son reales. No volví a trabajar en ese local. Renuncié la mañana siguiente. Mi jefe se mostró comprensivo, aunque no creyó mi historia de las paredes moviéndose. Me dijo que había sido un efecto del cansancio y del estrés por estar solo. No le conté lo de la voz ni lo de mi padre. Sabía que no me creería. He guardado las grabaciones en un disco duro externo. Llevo años queriendo destruirlas, pero algo me detiene. Es como si necesitara esa prueba, aunque sea una prueba que no puedo explicar. Es como si necesitara recordar que lo que pasó esa noche, aunque parezca imposible, fue real. A veces, cuando estoy solo en casa por la noche, escucho ruidos en la bodega, sonidos de roces, de golpes sutiles, de susurros que parecen venir del interior de la tierra. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, voy a revisarlo solo. Nunca vuelvo a estar en una habitación cerrada sin asegurarme de que la puerta se abre desde adentro. Y nunca vuelvo a escuchar mi propia voz en un local vacío, en medio de la noche, atendiendo a un cliente que nunca existió. Porque sé que el turno de noche nunca existió, y que lo que estaba en la bodega sigue allí, esperando su próximo turno.